Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a desarrollar hoy el último tema relacionado con las aguas, que son la forma de eliminar los nutrientes presentes en el agua. Cuando hablamos de nutrientes, principalmente nos referimos al nitrógeno y al fósforo. Fijaos, vamos a empezar por el nitrógeno. Principalmente el nitrógeno su presencia se encuentra tanto en las aguas residuales de origen doméstico como en las aguas residuales de origen industrial. En las aguas residuales de origen doméstico, pues ¿de dónde viene su procedencia? Pues principalmente de la orina que nosotros excretamos y vertemos a través de los sistemas de saneamiento, de la red de saneamiento en la depuradora, en forma de las proteínas que comemos, pues pasan a urea a través de los riñones, ¿no? y se excretan con la orina. Y las aguas residuales industriales, pues a través de sus propios procesos productivos, generan nitritos y nitratos, por lo cual tenemos dos formas de vertidos de nitrógeno en la red, una en forma no oxidada, que es la forma de la urea, que se transforma en las redes de alcantarillado en nitrógeno orgánico y amoniacal, principalmente el segundo, y en las aguas residuales industriales en las formas oxidadas, que son los nitritos y nitratos. Al conjunto del nitrógeno orgánico y el nitrógeno amoniacal, la forma de medirlo es a través del procedimiento Kendall. Se llama nitrógeno Kendall, se representa como NTK y es la suma del nitrógeno orgánico más el amoniacal. Por lo tanto, el nitrógeno total será dado a la suma del nitrógeno Kendall, del NTK, más los nitritos y nitratos. Ya os digo que la propia red de alcantarillado, la propia urea, es transformada en forma de nitrógeno amoniacal. Ahí juega un papel importante el pH, pero principalmente la forma que entra en la depuradora es en forma amoniacal, forma no oxidada, repito. ¿Por qué el nitrógeno nos plantea un problema en su vertido directo a cauce público? Pues los que son o están presentes en la forma no oxidada, o sea, el nitrógeno orgánico y el nitrógeno amoniacal, demandan una fuerte cantidad de oxígeno. Ese oxígeno es sustraído de los ríos, del oxígeno disuelto en el río, con lo cual baja y provoca la muerte de los peces por falta de oxígeno, por falta de ausencia de oxígeno, es lo que provoca ese empobrecimiento de un río. Por otro lado, si el vertido se produce los nitritos en forma de nitritos o en forma de amoníaco directamente, lo que va a originar es que, dado su alta toxicidad, pues acaban muriendo los peces por envenenamiento, incluso los no muertos pues acaban pasando a la cadena trófica y son cancerígenos. Y finalmente, si consiguiésemos, aunque no estuviese en forma presente de nitrógeno orgánico o el nitrógeno amoniacal, la mera presencia del nitrógeno en sus diferentes formas, lo que origina son problemas de eutrofización, que es un empobrecimiento de la biodiversidad del río, la proliferación de algas, la proliferación de pérdida de biomasa, con lo cual al final hay grandes problemas en cuanto al suministro, en cuanto a la capacidad de oxigenación de ese río. Por lo tanto, la solución es, cuando aparecen en formas no oxidadas, que se oxiden a nitratos, y los nitritos y los nitratos a su vez, para que desaparezca el nitrógeno, pues reducirlo a nitrógeno atmosférico y que migre hacia la atmósfera. Los procesos de asimilación de nitrógeno, por lo tanto, de eliminación son tres. La propia asimilación, mediante la cual el nitrógeno pasa a formar parte de las células de los microorganismos, es asimilado, incorporándose a la propia materia celular de los microorganismos y, por ejemplo, por decantación o por depredadores que comen esas bacterias, es eliminado. Y en cuanto a la forma más habitual es mediante los procesos de nitrificación-desnitrificación. Los procesos de nitrificación lo que consiguen es transformar el nitrógeno orgánico y amoniacal en nitratos, y la desnitrificación consiste en la transformación o reducción de esos nitratos a nitrógeno atmosférico, con lo cual al salir a la superficie salen y migran del agua, con lo cual hemos conseguido un efluente libre de nitrógeno. ¿Cómo se producen estos procesos de nitrificación y desnitrificación? Bueno, los procesos de nitrificación vienen primados por una serie de bacterias, las nitrosomas y las nitrobacterias, o nitrobacter, que son procesos oxidativos. En estos procesos oxidativos, estas bacterias, que se caracterizan porque son organismos aeróbicos, necesitan oxígeno, porque estamos hablando de una oxidación, y ese oxígeno debe de estar presente en el agua. Por eso se realizan en el reactor biológico estos procesos de nitrificación. Y luego a su vez son quimiautótrofos. El organismo de la energía viene suministrada no por la fotosíntesis, sino a través de las reacciones redox, por los intercambios de electrones, y la fuente de aporte
de alimentación es el carbono, pero el carbono inorgánico. Son reacciones exotérmicas que liberan una gran cantidad de energía y, ya digo, consumen mucho oxígeno. Bacterias, nitrosomas y nitrobacter. La cinética es muy parecida a la que vimos para el sustrato, las de Monnet y Geochlekian. Y en cuanto a las nitrificaciones, el proceso que, a diferencia de los anteriores, que era un proceso oxidativo, es un proceso reductor. Y lo que pretende es transformar los nitratos que yo he obtenido en nitritos y posteriormente esos nitritos en nitrógeno atmosférico. ¿Cómo se produce? Pues a diferencia de los anteriores, que eran organismos aeróbicos, los microorganismos encargados de producir este tipo de desnitrificación son los organismos bajo condiciones anóxicas. Debe de haber ausencia de oxígeno, por eso se producen en la parte primera del reactor, que es una zona anóxica donde no está ese suministro de oxígeno. Y además necesitan un aporte de carbono orgánico, porque son organismos heterótrofos. ¿Y de dónde proviene ese aporte de carbono orgánico? Del sustrato, de la DBO, del sustrato que me entra procedente de la decantación primaria. Por eso se organizan o se realizan los procesos de desnitrificación en la parte primaria del reactor, donde la recirculación procedente de la decantación secundaria se junta con la entrada del aporte del sustrato procedente de la decantación primaria, y es en la primera parte del reactor biológico, no en la parte oxigenada. Por lo tanto, hace falta presencias combinadas de nitrógeno en forma de nitritos y nitratos. Debe de ser proceso anóxico, es en la parte donde no hay oxigenación, donde no hay aporte de oxígeno al reactor, las presencias de bacterias facultativas que os he indicado, y por supuesto tiene que haber aporte de carbono orgánico. ¿Dónde conseguimos ese aporte orgánico? Pues aportando el sustrato que viene presente a la salida de la propia DBO, del propio reactor primario. Y los procesos de la eliminación del fósforo, bueno, pues quedaros con lo siguiente. El fósforo aparece en un montón de formas, fósforo orgánico e inorgánico. El fósforo orgánico es insoluble, con lo cual es fácilmente precipitable. Se eliminan los procesos de decantación, de sedimentación. El fósforo inorgánico nos podemos encontrar en forma de ortofosfatos y polifosfatos. Los ortofosfatos son insolubles, con lo cual también le pasa lo mismo que a los orgánicos. Precipitan, ellos mismos son capaces de precipitar. Y los polifosfatos aparecen en formas tanto solubles como insolubles. Los insolubles precipitarán al igual que los ortofosfatos y el fósforo orgánico. Y los solubles, parte de ellos serán transformados a su vez en ortofosfatos, con lo cual vuelven a ser insolubles y precipitan. Y los que no están en formas insolubles, o sea que son solubles, esos polifosfatos que no pueden transformarse en ortofosfatos, lo que serán capaces de ser o formar parte de la propia síntesis celular y se incorporan a la propia célula de esos microorganismos. Esas bacterias que son capaces de almacenar, por lo tanto, en su interior más fósforo del que necesitan, que lo han metabolizado, se incorporan a su propia materia celular. Luego, dos básicas formas de conseguir eliminar el fósforo. Por precipitación, la mayoría, y entre un 10 y un 30% del fósforo, incorporándose a la propia materia celular de los microorganismos. Y posteriormente ya serán capaces de ser eliminados por depredadores que precipitarán o por su propia precipitación. ¿Qué tiene que ocurrir para que proliferen las bacterias que son capaces de asimilar más fósforo del que necesitan para sus propias labores metabólicas? Pues hace falta la importante presencia de ácidos grasos volátiles, y por eso se producen generalmente en condiciones anaeróbicas. Por eso los procedimientos aeróbicos y anaeróbicos simultáneamente facilitan la eliminación de fósforo. Bueno, con esto hemos terminado toda la parte destinada al tratamiento de aguas residuales. Vamos a intentar daros unas pinceladas de la gestión de los vertederos y que sepáis los distintos tipos de tratamiento de residuos. ¿Vale?